buenos días. Mi nombre es Sofía Escalera y hoy tenemos a la ingeniera Carmen Tenorio, encargada del ajolotario del plantel, la cual nos abrió un espacio para hacerle una pequeña entrevista. ¿Cómo está? Cuéntenos. Qué Hola, gusto ¿qué verla. tal? Buenos días, tardes a todos, dependiendo del horario en el que nos veamos. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. En estos momentos, bueno, pues me encuentro aquí en la oficina del edificio Ciladín. Hoy nos tocó visitar a nuestros organismos y pues estamos aquí de paso un ratito y pues acompañándote en esta entrevista, que espero pues sea de utilidad. Muy bien. Me gustaría comenzar hablando un poco más acerca de los ajolotes. ¿Qué tipo de especies son? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde podemos encontrarlos? Ok, bueno, los organismos que nosotros tenemos aquí en el ajolotario de Ciladín CCH Naucalpan son dos, son de la especie de Ambistoma mexicano, es una especie endémica de la zona metropolitana, de hecho su origen está en el lago de Xochimilco. Estos dos organismos fueron donados por la Facultad de Ciencias para dar inicio a un proyecto que dio, pues que arrancó el año pasado, el 5 de agosto del año pasado, con la finalidad pues de tener a estos organismos cercanos a la comunidad, ¿no? Para nosotros pues el ambistoma es una especie muy representativa de nuestro país, no solamente porque está cercana a nuestra zona, ¿no? Escolar. Nosotros estamos en el municipio de Naucalpan y bueno, sino porque además históricamente tiene mucha importancia, ¿no? Y ha sido un organismo emblemático en muchos aspectos, literariamente, hasta hablamos del comercio, del deporte, ¿no? Y bueno, los chicos Claro. actualmente hablan mucho de ambistomas, de ajolotes, y lo que queríamos era tener unos ejemplares para que la comunidad los conociera, estuvieran cerca de ellos y que supieran pues algunas características de esta especie, ¿no? Que es una especie que está pues no en un peligro así eminente de extinción, porque ha habido dependencias como la Facultad de Ciencias, como la UAM Xochimilco, como la FES Iztacala, que se han encargado de reproducirlos, ¿no? Con la finalidad de que la especie no se extinga. El problema es que esta especie pues no ha podido sobrevivir o no se ha podido llevarla al espacio de origen, que es el lago de Xochimilco, por cuestiones antropogénicas, ¿no? Es decir, al establecerse ahí la sociedad, bueno, pues empezó a causar conflicto en el lago, contaminación, se introdujeron especies que se convirtieron en sus depredadores, entonces esta especie se empezó a reducir el número, ¿no? De organismos dentro del agua y bueno, entraron estas dependencias educativas que de alguna manera se preocuparon, ¿no? Y cada una de ellas, bueno, pues lo que ha hecho es mantener a la especie, ¿no? Reproduciéndola, cuidándola, pues viendo la manera de que no desaparezca, ¿no? Sin Sí, embargo, sí. bueno, esta no es la única especie preocupante, ¿no? De ajolotes. Hay otras tantas que en México se tienen, o sea, hay muchas más especies de ajolotes, pero bueno, esta nos llamó la atención por la cercanía, ¿no? Y porque, vuelvo a repetirlo, dentro de los ajolotes es una especie muy simpática, ¿no? Y muy peculiar. Claro. Y en usted, ¿cómo nace este interés por la especie, por empezar un proyecto enfocado en esta especie? Bueno, quiero decirte que cuando yo llego al cargo de la Secretaría Técnica, porque aparte de coordinar el ajolotario del plantel, estoy a cargo de la Secretaría Técnica del CILADIN, del Sistema de Laboratorios para el Desarrollo e Innovación. Y bueno, pues al ser un sistema de laboratorios para el desarrollo y la innovación, uno tiene que empezar a proyectarse, ¿no? Buscar actividades, proyectos
que fomenten la investigación, que acerquen a la comunidad principalmente estudiantil al desarrollo de la investigación dentro de las diferentes disciplinas de las ciencias experimentales y actualmente pues también de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Porque aunque el Ambistoma Mexicano es un organismo que durante mucho tiempo se trabajó desde la biología, probablemente desde la química, pues actualmente también es ya tema de interés para otras personas de disciplinas diferentes, ¿no? Los historiadores, los comunicólogos, ¿no? Entonces, creo que esto abría las puertas. Estábamos buscando un proyecto con seres vivos. No sabíamos, de entrada yo no sabía qué organismos podíamos tener en Ciladín. Y platicando con un profesor, el maestro Gustavo Corona Santoyo, que él actualmente es el jefe de laboratorios curriculares, pues yo le decía, es que sabes que estoy interesada en que se tenga un proyecto con seres vivos, ¿no? Y que de alguna manera acerque a nuestros chicos a una especie que no sea tan conocida, que, bueno, que no esté muy a la mano, que represente un cuidado, ¿no? Una educación en el cuidado de la vida, ¿no? Animal, bueno, y después ya se nos vinieron otras ideas, pero sí fue, yo creo que es el principio. Él me empezó a hablar de los ajolotes. Yo no los había visto jamás en mi vida en vivo, sino que él me empezó a mostrar imágenes. Me pareció muy simpático y empecé yo a buscar información, a ver como más de cerca, ¿no? al organismo y, bueno, a la especie, y me llamó mucho la atención. Entonces hablé con él y dije, oye, ¿y si nos aventamos a hacer un proyecto de esto? Se lo voy a comentar al director a ver qué posibilidad hay de ello. Y realmente fue esa, digamos que la inquietud, ¿no? El poder llevar a cabo un proyecto permanente, bien establecido, en el que pudiéramos acercar una especie a los chicos para que a través de ella se hiciera una valoración, ¿no? De la vida, del cuidado, de la preservación, ¿no? Entonces, y qué mejor con un ajolote, porque además cuando a mí me vino esta inquietud, en lo que yo observaba en las redes y en los medios de información, es que, pues, si para mí había sido algo que nunca había visto, pues era como una imagen que hasta se estaba pensando en plasmar en un billete, ¿no? Porque era emblemática. Hay una historia con esta especie. Entonces, fueron así como muchas cositas que se nos juntaron y bueno, pues platicando, nos dijeron, bueno, pues vamos a ver qué tan viable es el proyecto. Me di a la tarea, junto con el maestro Gustavo, de visitar diferentes espacios donde se tuvieran ajolotes para ver cómo eran los espacios, cómo los cuidaban, ¿no? Y ya, pues obviamente con esa información empezamos nosotros a buscar aquí en Ciladín. La idea era tenerlo aquí en el edificio Ciladín, un espacio que se adecuara a las condiciones. Y bueno, antes de que ellos llegaran, nosotros hicimos toda un análisis del lugar, empezamos a medir temperaturas, temperaturas sobre todo, porque es una de las condiciones para que este organismo se mantenga saludable, ¿no? Entonces vimos que el lugar en el que actualmente está el ajolotario, pues era el mejor espacio. Y así, o sea, fue como se dio este proyecto, esta inquietud. Muy bien. Me parece muy interesante que realmente no fuera como una inquietud de usted, que se lo presentaran y a medida que iba conociéndolo más se interesara en el proyecto, porque la verdad sí es una especie fascinante y creo que en toda la comunidad se empezó a popularizar mucho como la imagen y incluso comenzaron a sacar pues la leyenda, de dónde viene. Creo que sí, fue una muy buena idea, fue una muy buena propuesta, pero me imagino que el camino para concretar el proyecto no fue nada sencillo. ¿Se enfrentó a algunas dificultades? Pues sí teníamos ciertos, yo creo que las dificultades eran nuestros límites, ¿no? No nos sentíamos expertos porque aunque en el seminario, nosotros dentro de este proyecto hay un seminario que se llama Xolotl,
Está conformado por 9 profesores, incluyéndome, y bueno, ninguno de nosotros éramos expertos en el cuidado ni en el manejo de ajolotes. Entonces, lo primero, aunque hay biólogos dentro de este grupo, es lo que más prevalece, tampoco ellos pues tenían la experiencia, pero dijimos, vamos a empezar pues poco a poquito, ¿no? No podemos pensar en la reproducción porque pues no somos expertos, necesitamos primero conocerlos. Y entonces, realmente no tuvimos más que nuestros propios límites como seres humanos, ¿no? Responsables, no sabíamos si íbamos a ser capaces de cuidarlos, pero antes de eso pues nos informamos, nos acercamos a expertos, cuando nosotros les platicamos las condiciones que teníamos, quiénes éramos, ellos más bien confiaron en nosotros, ¿no? Y la Facultad de Ciencias, que nosotros vivimos agradecidos por estos dos organismos, que son Neshtig y Pacini, pues fueron quienes dijeron, pues llévenselo, yo creo que les va a ir muy bien, o sea, tienen el lugar, vinieron de la Facultad de Ciencias a conocer el espacio, y realmente pues límites no tuvimos, o sea, fueron nuestros propios miedos, nuestra incertidumbre probablemente natural, porque bueno, pues yo soy ingeniero químico, ¿no? Entonces yo de ajolotes, ¿qué iba a saber? Pues no. Claro. Los biólogos sí habían tenido contacto, pero no se habían dedicado al cuidado. Entonces, aunque son dos organismos, la verdad es que hemos aprendido mucho, ¿no? Y decir límites, no, yo creo que no tuvimos dificultades. La UNAM siempre ha sido muy, muy bondadosa y la Facultad de Ciencias pues nos apoyó mucho, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala también. SSH Vallejo fue uno de los primeros lugares que visitamos, nos dieron información, ellos tienen un ajolotario muy grande, ellos reproducen a la especie y aprendimos mucho de lo que ellos nos decían. Entonces, más bien, eran nuestros temores, pero bueno, poco a poco eso se diluyó y bueno, pues estamos aquí cuidándolos a estos dos organismos con la expectativa de tener algunos más, no de reproducción, no nos queremos dedicar a la reproducción, sino tener una pequeña colección de ambistoma, pero bueno, pues la pandemia nos detiene un poco. Claro, sí, la pandemia nos vino a cambiar los planes a todos. Sí, fue un tema muy delicado, muy difícil, pero pues aquí vamos, ¿no? Pasito a pasito, adecuándonos a las condiciones. Y aproximadamente, ¿cuánto tiempo tomó todo este proceso desde la planeación hasta que ya se inauguró el ajolotario como tal el año pasado? Bueno, el ajolotario se inaugura obviamente con la llegada de estos dos organismos, ¿no? Antes simplemente era un espacio con un estanque que quedó muy bonito, el espacio se adecuó, pero se inaugura el 5 de agosto, ¿no? Del 2019 y aproximadamente llevó pues un año pensar, o sea, casi desde que nosotros llegamos aquí a la Secretaría, en el 2018, pues empezamos, en agosto del 2018, empezamos a pensar en tener este proyecto. Decidir por el ajolote no fue complicado, o sea, yo de los proyectos que quería que se quedaran aquí, junto con el maestro Quechaba, pues no fue difícil decidir que fuese el ajolote, más bien era ver las condiciones. Entonces, tuvimos que hacer mediciones en el espacio, lo cual nos llevó unos meses para ver si la temperatura ambiental iba a permitirnos tener la adecuada para ellos, ¿no? O si íbamos a tener que meter un sistema de enfriamiento, porque estos animalitos pues viven en condiciones, o sea, sus mejores condiciones las tienen en temperaturas relativamente bajas, ¿no? Mínimamente a los 15 grados, no puede sobrepasar los 22 porque podría esto pues cambiar o alterar ciertas condiciones en el agua que pueden causarles a ellos enfermedades, ¿no? Entonces, sí se tuvo un proceso que llevó más o menos un año, entre hacer pues mediciones dentro del lugar, veíamos que en épocas de mucho calor, pues la temperatura se elevaba, no peligrosamente, pero teníamos que preverlo, entonces
Se tuvo que pensar en una instalación de enfriamiento, ¿no? O sea, un sistema de aire acondicionado, se pensó en un estanque donde ellos pudieran, pues si no tener así un hábitat tan natural, pues un hábitat digno, ¿no? No los Sí. queríamos en dos peceritas o en dos acuarios, sino que ellos tuvieran un espacio donde se pudieran mover. Entonces se hicieron pruebas, o sea, del espacio, estuvimos viendo pues los materiales con los que queríamos el estanque. Primero empezamos a buscar diseños, ¿no? A ver, pero que sea un estanque estético, bonito, donde los chicos cuando entren puedan mirarlos, ¿no? Que no sea opaco, sino que ellos puedan agacharse y ver, y si pueden alzar su carita, pues también ver, ¿no? El sistema de filtrado, de limpieza, porque bueno, pues es un tanque que imagínate tiene aproximadamente 560 litros, ¿no? Entonces, pues decíamos, tiene que soportarlo. Además, estéticamente, algo que también queremos es que nuestros estudiantes, el espacio que ellos tengan, sea digno a su vista, a su persona. Entonces, pues sí fue todo un show, porque tuvimos que buscar la persona que se quisiera aventar a hacer el estanque. Algunos, no sé qué pasa, pero decían, es que creo que no vamos a poder, es que quién sabe si le aguante el vidrio, es que, entonces, hasta que encontramos a alguien que dijo, sí, no lo aventamos, ¿cómo de que no? Y se hizo, ¿no? El valiente. Teniendo el estanque, hicimos pruebas o sea, del equipo que se instaló para limpieza, adecuamos un cuarto de trabajo, ese cuarto está separado del espacio donde está el estanque principal, donde los ajolotes regularmente debieran estar, y ese cuarto de trabajo también empezamos a adecuarlo con, pues, estéticamente y práctico, ¿no? Que sea práctico. Teníamos una tarja, cajones, puertas donde guardemos cosas, estantes, tratarlo de equipar un poco, ¿no? Actualmente, bueno, pues tenemos un proyecto Infocap que pues nos permitió tener ya un equipo propio para el ajolotario, entre ellos sensores, pantallas. ¿Para qué? Para que el día que regresemos, los chicos puedan ver algún documental, alguna charla, se les pueda dar la explicación de una manera pues más llamativa y más ¿Atractiva? atractiva, exactamente. Sí, sí, claro. Fue un proyecto Eh, que nos llevó todo un año, o sea, buscar quién nos podía donar los organismos, íbamos y revisábamos organismos, porque también, pues aunque no éramos expertos, eh, quienes nos orientaban nos decían es que tienen que checar las características, que no estén enfermos, etcétera. Y bueno, pues fue casi un año. Diría que un año. sí, sí, claro. Me imaginaba que no iba a ser un tiempo nada corto, porque como usted lo menciona, claro que tenían que checar todas estas pequeñas especificaciones en cuanto a las especies, qué educaciones iban a hacer, que fuera atractivo para nosotros los estudiantes, pero creo que fue un tiempo correcto y que al final que el proyecto pues tuvo muy buena aceptación